Génesis capítulo 17 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 5: y no se llamará más su nombre Abraham, sino su nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Y te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes. Yo establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza eterna. Interesante, ¿verdad? En un español correcto, nosotros decimos entre tú y yo. Pero cuando se trata del Padre, Él siempre va primero. Dice, establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza eterna, para ser el Dios tuyo y el Dios de tu descendencia después de ti. Versículo 15 al 19. Y dijo también Elohim a Abraham: a tu mujer Sarai no la llamarás Sarai, sino su nombre será Sara, y la bendeciré, y también te daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré, y haré de ella naciones, y reyes de pueblos procederán de ella. Y cayó Abraham sobre su rostro, pero se rió y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le habrá de nacer un hijo, y Sara dará a luz con 90 años. Y Abraham dijo a Elohim: ojalá si Ismael viva delante de ti. Aquí lo vamos a dejar, discúlpeme. Y yo hoy quiero traer una palabra dándole continuidad a lo que hemos estado hablando las semanas anteriores. Voy a ir un poquito apresurada porque quiero tocar un punto en particular. No quiero que usted pierda su tiempo, no quiero que usted se distraiga, quiero que esté atento a lo que el Padre quiere hablar a su vida. Y voy a recapitular un momentito en las predicaciones, en la palabra que hemos recibido en las 3 últimas semanas. Y hemos estado hablando de reino, amén. Los que se conectan al discipulado los miércoles saben que tenemos un poco más de mes y medio, Jaimito, algo así, hablando de reino. Y hemos estado tratando de desglosar esta palabra que, como bien lo dijo el pastor la semana pasada, es una palabra que se ha usado como un lenguaje religioso más que como una verdad. Me explico. Muchas veces hablamos cosas que se convierten parte de un lenguaje religioso, pero no significa que sean una verdad en nosotros. Por ejemplo, hablamos del reino de Dios y hablamos de las cosas, de establecer el reino, de buscar el reino. Pero si yo le pregunto, y no lo voy a hacer, esas son cosas que yo hago en la discipulado, pero no lo voy a hacer aquí. Pero si yo preguntara específicamente, si nosotros tenemos conciencia de lo que es la palabra reino, nos daríamos cuenta que tenemos muchas imágenes, muchos pensamientos preconcebidos que se alejan de lo que realmente es una verdad. Yo siempre he dicho que nosotros usamos, yo soy experta en lenguaje religioso, me confieso culpable. En mi peor tiempo, cuando vivió temporadas muy difíciles en mi juventud, yo me acostumbré a usar un lenguaje religioso para cubrir cómo yo me sentía. Sarai, ¿cómo estás? En victoria. ¿Cómo estuvo tu semana? Poderosa, tremenda. El Señor hizo cosas admirables. Si vieras lo que el Señor hizo conmigo. Pero me quedaba hasta ahí, porque tampoco tengo lenguaje religioso, pero no soy mentirosa. Y realmente mi semana había estado terrible. Viví en una depresión absoluta y nadie se daba cuenta, porque yo era experta en lenguaje religioso, en un lenguaje espiritual. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos a un lenguaje que se usa en nuestras iglesias, pero tenemos poco discernimiento de lo que estamos hablando. Y nosotros nos hemos dado a la tarea
de investigar, de buscar qué es lo que realmente nosotros creemos, qué es lo que nosotros realmente estamos buscando para esta temporada sea una realidad. Yo no quiero estar escuchando que viene una gloria mayor sin entender lo que yo estoy hablando. Yo no quiero estar solamente expresando que viene un de repente del Padre para sus hijos y no saber lo que estoy hablando. Porque si no me va a pasar por arriba, se me va a ir y no lo voy a notar. Es importante asegurarnos de entender, y eso es lo que hemos estado haciendo, entender el propósito del reino. Primero, hace 3 semanas se nos expresó que somos en el reino, somos adoradores. Somos el instrumento de adoración al Padre, amén. Después, pastor nos explicaba que nosotros somos creados y formados en el reino. Nosotros hemos sido creados en este nuevo establecimiento del reino. Nosotros entendemos que somos una creación de Dios, pero que como creación Él nos está formando. ¿Se acuerdan cuando Él la prédica que Él nos hizo bien bonita y Él se vistió y estuvo hablando como el barro, era formado? Después, la semana pasada nos habló de paternidad. En el reino es importante entender nuestra posición, entender quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Somos hijos de Dios. Amén. Si no entendemos nuestra posición como hijos, no vamos a poder funcionar correctamente. Y hoy yo le quiero añadir un poquito acerca de esto. En el reino, cuando nosotros entendemos que somos parte fundamental de esta generación, de lo que Dios está haciendo en este tiempo, entendemos nuestra posición como hijos, vamos a poder ejercer nuestra función como hijos. Hoy yo les voy a hablar de nuestra función como hijos. Y yo me ponía a pensar, y lo voy a recapitular un poquito, ¿por qué es tan difícil para nosotros entender el reino? ¿Por qué muchas veces se convierte solo en un lenguaje, en un vocabulario, en una expresión religiosa, pero no en una realidad? Y es porque nosotros aquí en esta región, y de los que estamos aquí físicamente, no hay nadie que venga de Asia o que venga del Oriente. Todos estamos ubicados en el occidente y aquí reina la democracia, en teoría. Pero no vamos a entrar en política. Pero la realidad es que aquí no hay reinos establecidos. No hay un rey que rija las naciones. Por eso es que es tan difícil para nosotros entender el reino. Porque nuestra mente natural no puede entender a capacidad lo que es un reino. Nosotros entendemos que un gobernante, un presidente, es el que gobierna y tiene diferentes estructuras de ley a la que nosotros nos sometemos, pero también participamos activamente. Entonces, cuando nosotros nos hablan de reino, es difícil entenderlo, porque no tenemos un punto de referencia exacto. Y el punto de referencia que tenemos es un reino natural, Inglaterra, pero también es un punto humano. Y yo creo que a ellos se les hace un poquito más fácil que a nosotros entenderlo, lo que es el reino, pero aún así, como humanos se nos hace difícil porque no está en nuestra formación diaria. Por eso es importante cuando nosotros nos acercamos y nosotros venimos a los pies de Cristo, necesitamos entender que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino eterno, al reino del Padre eterno. Amén. Y nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de pensar. Nosotros necesitamos empezar a someter nuestro señorío, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra forma y patrón de pensamiento a Dios.
al nuevo rey. Cuando yo entiendo que ahora yo tengo un rey y que la realidad es que yo no sé nada, yo necesito a alguien que me enseñe, ¿sí o no? ¿Y quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo. El Padre se encargó de enviar, el Rey se encargó de enviar a su Espíritu Santo para enseñarnos toda verdad, toda justicia y todo juicio. Cuando yo entiendo que yo tengo un rey, me someto a sus valores. ¿Quiénes son los valores? ¿Quién nos ha modelado los valores del reino? Jesús. Jesús vino y nos mostró los valores del reino. La gente le decía, enséñanos al Padre. Tanto tiempo y no lo han visto. Tanto tiempo he estado con ustedes y no lo han percibido. Porque Jesús nos enseñó los valores de este reino, nos los modeló, los trabajó con nosotros, nos los dejó escritos en su palabra. Pero en un momento que dijo, yo es necesario que yo me vaya. Y vendrá uno que les va a enseñar, les va a revelar las cosas que aunque yo las tengo aquí, ustedes no las pueden ver. Y envía al Espíritu Santo. Llegamos al reino, estamos aquí y ahora le decimos, Señor, ¿qué hago? ¿Alguna vez se ha usted preguntado esto? Tengo tanto tiempo en la casa de Dios, tengo tanto tiempo en la iglesia. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y esas preguntas vienen a hacer sentido en nosotros y a traer contestación cuando nosotros permitimos el mover del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo nos empieza a revelar, empieza a crear en nosotros una pasión por cosas que antes nos pasaban desapercibidas. Antes podíamos pasar por la injusticia y nada pasaba, pero ahora siento como que esas cosas me molestan. Necesito hacer algo, necesito provocar un cambio. Tal vez el Espíritu Santo te está inquietando a ser un intercesor para cambiar las atmósferas y que el reino pueda ser establecido. Tal vez antes eras insensible a la necesidad de otro y el Espíritu Santo empieza a darte a conocer y a revelarte y a hacer arder en ti ese deseo y esa pasión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, a los que hemos entendido que somos hijos, nos empieza a revelar los dones y talentos que Él nos ha dado para ejercer una función. ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué es lo que Dios ha depositado en mí en forma natural? Esos son los talentos para ayudarte a desarrollar tu don y funcionar en la casa del Padre. Tenemos un propósito y tenemos una función en la casa del Señor. Y para funcionar necesitamos crear y entender nuestra identidad y la cultura del reino, lo que somos, quiénes somos, cuál es el carácter del reino, cuál es el carácter del rey que nos rige para poder caminar en esa dirección. Amén. Y algo que yo voy a hablar en este día como parte de una herramienta para funcionar en la casa de Dios, para funcionar en el reino, es que nosotros somos la voz de Dios. Déjeme decirlo de nuevo. Nosotros somos la voz de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, Él creó a la naturaleza, creó a los animales en sus diferentes esferas, pero al hombre le dio algo especial. Al hombre, que era también una criatura creada, valga la redundancia, era parte de la creación, la hizo diferente, no solo por hacerla de acuerdo a su naturaleza y a su imagen, sino que en ella deposita su aliento de vida. Y el Espíritu, el Padre, sopla en nosotros aliento de vida y nos hace una criatura viviente.
Y aunque hay animales que pueden imitar sonido, eso es lo único que hacen, imitan. Pero no tienen la capacidad de desarrollar una comunicación coherente como tú y yo la podemos hacer. Porque los únicos seres creados a los que se nos depositó el aliento de vida, el Espíritu Santo, somos tú y yo. Nosotros somos la voz de Dios. Cuando nosotros entendemos que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, es cuando todo empieza a hacer sentido. ¿Alguna vez alguno de ustedes se preguntó en su inicio como cristiano y tal vez al día de hoy, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Señor, tú me salvaste. El Señor viene y tú dices, sí, Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo te recibo. Y tú estás aquí en el punto de partida cuando recibes al Señor y tú vas hacia adelante y quieres caminar, pero dices, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo lo hago? Lo interesante es que nosotros no podemos correr adelante sin regresar. Tenemos que regresar al punto de partida. ¿Y cuál es ese punto de partida? Génesis. Tenemos que regresar al punto donde Dios nos creó. Porque Dios nos creó con capacidades, Dios nos creó con potencial. Nos creó estábamos funcionando en posición. Adán y Eva estaban funcionando en posición a toda su plenitud. Pero llegó un momento de la caída, donde eso se corta, la gloria de Dios sale, se rompe esa relación y el hombre lo que pierde ahí es su formación. Sigue siendo una creación, pero pierde su formación. Y cuando tú y yo venimos a los pies de Jesús, le decimos, Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo te entrego mi vida. Yo necesito regresar al punto de partida donde me perdí, donde mi genealogía se perdió y decirle, Señor, ahora yo necesito retomar el propósito eterno principal con el que tú me creaste. Y dice la palabra en Génesis 1:28. Luego Elohim los bendijo y les dijo, fructifícate, multiplícate, llena la tierra y sojúzgala. Domina sobre los peces, las aves, sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y empieza el Señor a dar un mandato, multiplícate, sojuzga, establece gobierno. ¿No les parece familiar este término? Lo que Jesús estaba diciendo cuando le dice al hombre, sí, yo entro en tu corazón y te reconcilio con tu propósito, y tu propósito es establecer el reino de los cielos en esta tierra. ¿Cómo lo hago? Multiplícate, sojuzga, trae dominio, reino de Dios. Eso es reino de Dios. Es importante nosotros regresar al proceso de formación. Es importante entender que nosotros estamos en este reino con una función determinada. Si yo el otro día llegué a casa y miré que Alejandro, perdóneme. Y Alejandro tenía en su escritorio, en mi escritorio. Es su escritorio, pero lo tengo en mi cuarto. Esa es pelea interna. Y en mi escritorio ahora, me gusta molestar al prójimo. En el escritorio de Alejandro, que está en mi cuarto, donde él estudia, y estaban todos sus papeles, y él me dice, mira mami, agarré una hoja y mira lo que pude hacer con esta hoja. Y él me enseña esta cajita.
Y yo, wow, eso está excelente, Alejandro. Me dice, sí, se puede hacer muchas cosas con un papel. Y mira qué bonito quedó, y la verdad quedó muy bien. Yo rápido, mi mente empezó a funcionar y dije, se acabó comprar cajas de regalo. Ahora sabemos cómo hacer. Porque con un simple papel en las manos de una persona que lo puede usar bien, se puede crear muchas cosas. Y cuando nosotros entendemos lo que es reino de Dios, entendemos que nosotros somos parte fundamental de lo que Dios quiere hacer en esta temporada. No le decimos, Señor, ¿a quién vas a usar? ¿Cómo tú vas a establecer el reino? Nosotros le decimos, aquí estoy yo. Muéstrame cómo lo voy a hacer. Señor, revélame cuál es la siguiente temporada para mí. Nosotros somos la herramienta del Padre para vivir en plenitud. Lo importante que nosotros necesitamos saber, hermano, es que nosotros tenemos un propósito en sus manos. Que nosotros tenemos una función en sus manos. Yo soy pésima construyendo, lo reconozco. Y si yo le diera a alguno de ustedes esta bolsita con Legos, si ustedes como yo, así como se me la dio, así se quedó. Lo más que yo creo que pudiera hacer es un cuadrado. Y jugar con los colores no se me da. Esto no. Y hay personas que llegamos a los pies del Señor así, un montón de piezas. Y queremos funcionar en el reino. Le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero estamos así. Y si son personas creativas, empiezan a maquinar y empiezan a pensar y a visualizar y empiezan a ver y tratar de buscar el diseño de Dios. Y puedes hacer muchas cosas con este montón de Legos, pero muy probablemente no vayas a lograr el propósito de la persona que creó estos Legos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos al Padre, nosotros necesitamos entender que el Señor no nos mandó a este reino de vida, a establecer un reino sin un manual de instrucciones. Nosotros necesitamos ir al manual de instrucciones y necesitamos entender que el Padre nos ha dotado de instrucciones para nuestras vidas y para esta temporada. Y nosotros empezamos a buscar el corazón de Dios y empezamos a buscar al Padre y empezamos a buscar y le decimos, Señor, revélame, Señor, revélame. Y viene una palabra profética a nuestras vidas y el Señor viene y te dice, Alejandro, el Señor te ha llamado como profeta a las naciones. Tú eres llamado para derribar, para destruir reinos y plantar el reino del Padre. Y nosotros decimos, aleluya, el Señor me habló. Y el Señor viene y de ese montón de Legos nos da un vislumbre de lo que Él quiere hacer con nosotros. Y tenemos una imagen ahora. Pero si no buscamos y permitimos que el Padre nos revele y nos siga revelando, nosotros vamos a buscar ese diseño de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a mi forma de pensar. Pero el Padre dice, yo no solamente te estoy diciendo que tiene las piezas, no solamente te di un vislumbre de lo que yo quiero hacer, sino que yo también te doy el manual de instrucciones. Paso a paso. Paso a paso. ¿Para qué? Para que podamos en el tiempo determinado por Dios lograr el propósito que el Creador tenía para nosotros. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo en reino? El Señor nos ha llamado, nos está formando
nos ha hecho sus hijos y nos empieza a revelar las partes del diseño que aplican a mi vida para que yo pueda funcionar. Y en ese intervalo yo necesito, hermano, yo le pido por favor que usted reciba esta palabra y la atesore. Yo necesito que usted entienda que usted es la voz de Dios. Usted es la voz de Dios. Y esto yo lo he hablado anteriormente, pero es una situación importante, es imperativo que nosotros entendamos que somos voz de Dios. Somos el botón que activa el poder creativo de Dios en esta generación. ¿Usted cree que es estrategia de cualquier hombre el hecho de este asunto del coronavirus? ¿Usted cree que es solo una estrategia del hombre el hecho de que tengamos que usar un cubrebocas? ¿Por qué esto no sucedió el año pasado? ¿Por qué no sucedió en el 2010? ¿Por qué tuvo que suceder en el 2020? Y empezó en el 2019. Proféticamente el año hebreo empezó en septiembre, en octubre del año pasado. Es cuando la pandemia empezó. Porque este año está marcado por la boca, por el aliento de Dios, por el soplo de Dios. Esta no es una estrategia humana, es una estrategia salida del mismo infierno para detener y paralizar la voz de Dios en esta generación. Y yo le estoy diciendo algo, hermano, y lo repito. No le digo que usted sea irresponsable, hermano. Yo desde las 5 de la mañana tengo que traer mi cubrebocas puesto. Y por si fuera poco, increíble, pero de las 10:30 a la 1 tengo que traer el cubrebocas y el face shield. Eso es horrible. Y cuando los niños no me escuchen, que les pregunto su nombre, yo tengo que hacer así, hermano. Y yo les hago así, dime tu nombre. Les hago así para que el sonido salga. Porque si no queda todo aquí, no entienden, no me entienden. Y me dice una de las chicas, ¿qué estás haciendo? Y yo, es que si yo les hablo aquí no me van a escuchar. Tengo que hacer que el sonido salga. Yo soy responsable. Hay leyes, las tenemos que cumplir. Hay ordenanzas, las tenemos que cumplir. Pero yo te digo de parte de Dios que esto es un método de protección, no es un botón de silencio. Esto es un método de protección que tenemos que ser responsables y usarlos. Ese no es un botón para enmudecer a los hijos de Dios. Nosotros necesitamos hablar el propósito de Dios en este tiempo. Necesitamos hablar el propósito de Dios. ¿Y por qué elegí esta historia para compartir? Porque me llama la atención, hermano, que cuando Dios hace pacto de multiplicación, cuando Dios hace pacto con los hijos de Dios, cuando Dios hace pacto con Abraham y Sarai, y Él les dice, yo los voy a multiplicar, yo les voy a dar descendencia, yo los voy a establecer. Lo interesante es que para lo que leímos en el capítulo 17, ya Dios había hablado 3 veces. Y todo empieza en Génesis capítulo 12 y Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela y te voy a hacer padre de multitudes. Empieza a hablar. Y ellos caminan con una palabra, con una promesa de Dios. Y después viene el Señor y le dice, sal y mira las estrellas, así como miras las estrellas, así voy a multiplicar tu descendencia. Y Abraham le cree a Dios, le cree a la promesa de Dios y empieza a expandir su mente. Se creía que, en aquel tiempo se creía en la astronomía, más que ahora.
como parte de las predicciones. Ellos se movían por la astronomía. Y se creía que para el tiempo de nacimiento de Abraham, las predicciones de su tiempo de nacimiento, las estrellas decían que él era estéril, que él no tendría descendencia. Y cuando Dios viene y le dice a Abraham, ven, mira, así como las estrellas, así voy a hacer tu descendencia. Rompe cualquier paradigma y cualquier palabra que aún las esferas hubieran hablado acerca de Abraham. Vuelve a hablar el Señor por tercera vez, casi cuando Abraham tenía 100 años. Dice, Señor, tú me vas a bendecir a mí. Yo lo único que tengo es un siervo. Yo le voy a heredar a mi siervo. Voy a tener descendencia de mi siervo. Y el Señor le dice, es tiempo de cambiar las cosas. Es tiempo de establecer un pacto. Yo te he hablado y te he dado una promesa. 1, 2, 3 veces. Pero ahora te voy a dar mi pacto. Y Dios establece un pacto con Abraham. Y los pactos se hacen por medio de sangre. Y él se corta un animal y se hace un pacto de sangre. Y Dios le dice a Abraham, no solamente hago este pacto, sino que ahora tú ya no serás llamado, ¿qué? Abraham, será llamado Abraham, y tu mujer no será Sarai, será llamada. Y hay un secreto ahí que yo creo que ya lo he compartido con algunos de ustedes, pero lo voy a volver a decir. Dios no es un Dios que quita. No me hace sentido una H ahí. Cuando Dios le estaba diciendo, ya no serás Abraham, sino serás Abraham. Eso es español, tuyo y mío. Esto sucedió en un trasfondo judío y en el lenguaje hebreo. Y cuando eso estaba sucediendo, hermano, lo que Dios le estaba diciendo, ahora yo implanto en tu nombre, y implantó una letra del alfabeto hebreo que se llama Hey, que es la 5ª letra del alfabeto hebreo. Y le pone a Sarai esa letra, que nosotros la traducimos como una H, y se la pone en su nombre. Y luego viene Abraham y se la pone y se la inserta en su nombre, la letra Hey. ¿Y sabe lo interesante en esto, hermano? Que la letra Hey, la 5ª letra del alfabeto hebreo, está contenida 2 veces en el nombre indecible de Jehová, en Yahweh. Son 4 letras, y de esas 4 letras, 2 son la letra Hey. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es, yo ya te di una promesa, pero ahora yo hago mi pacto contigo por medio de sangre y te establezco mi propio ADN. No sé si eso les parece semejante a lo que sucedió en la cruz. Cuando Jesús dice, yo por mucho tiempo les he dado una promesa, les he hablado que ustedes son nación, ustedes son mi pueblo, pero ahora por mi sangre yo los hago mis hijos y ustedes son portadores de mi gloria. Ustedes cargan mi ADN, ustedes cargan quién soy yo. Eso fue lo que sucedió en esa historia. El Señor le dice a Abraham, te doy una a ti, y a Sara te doy una a ti. ¿Cómo no iban a poder multiplicarse? Si tenían el ADN del Padre, tenían la naturaleza de Dios en sí mismo. Sin embargo, capítulo 17. Es interesante darnos cuenta, voy a leer en el capítulo 18, perdóneme. En el capítulo 18 se me hace bien curioso
Déjenme buscar en mis notas, que lo escribí, pero no quiero errar. Deme un momento, por favor. Capítulo 18, versículo 13. Entonces dijo Abraham, capítulo 18, versículo 11. Y Abraham y Sara eran ancianos entrados en días, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara en sus adentros, diciendo: después de mi menopausia, ¿he de tener placer, siendo mi señor anciano? Entonces dijo Jehová a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara así? De cierto, daré a luz un hijo. Se ha advierto Sara diciendo: ¿es cierto que daré a luz un hijo siendo yo vieja? La pregunta es: ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Qué interesante que cuando esto está pasando, ya Dios hizo pacto. Ya Dios les habló. Ya Dios les cambió el nombre. Ya Dios implantó su ADN. Pero cuando esto está pasando, Sara está escuchando tras la puerta. Ella está escuchando tras la puerta el anuncio de Dios. Y cuando ella está escuchando, se ríe. Y dice: ¿será posible? ¿Será posible? ¿Será posible que yo dé a luz? Después del tercer anuncio, Sara, sí o no, cargaba el ADN del padre. ¿Sí o no? Sí. Acuérdense que esto es protección, no es un botón de silencio que me puede contestar con todo y cubre boca. ¿Sí o no tenía el ADN? Sí. ¿Sí o no Dios ya había hecho pacto? Sí. Pero aún así, en su interior, ella se seguía moviendo por la situación natural. Sigo estando mayor. Ya pasé la menopausia. Ya me ha cesado la costumbre de las mujeres. Aunque Dios haya hablado, mi situación es la misma. Ya no tenía una promesa. La promesa la cargaba Saraí. Sara cargaba la herencia del padre. Cargaba la autoridad, la potencia en sí misma para desarrollar esa promesa que se le había dado anterior. ¿Sí o no? Y muchas veces tú y yo hemos escuchado el anuncio del Padre. Hemos hecho lo que Dios, lo que nosotros tenemos que hacer, recibir a Jesús en el corazón. Tenemos y cargamos el ADN del Padre. Muchas veces estamos en el lugar correcto, porque aunque se dice que Sara estaba tras la puerta, eso significa que estaba en el lugar correcto. Las mujeres no podían estar en aquel tiempo en la misma pieza de habitación donde estaban los hombres cuando recibían a una visita. Ellas tenían que estar tras una cortina, en una parte separada de la casa. Ella estaba en el lugar correcto. Ella era una mujer que conocía al Señor. Usted sabe algo, se cree que la primer profeta en la palabra era Sara. Era una profetisa, cargaba el ADN del Padre para funcionar y ser boca de Dios para esa generación. En el lugar correcto, una profeta de Dios, una persona excelente, pero que cargaba el ADN del Padre, seguía mirándose en una promesa solamente. Nosotros no cargamos una promesa, nosotros cargamos herencia del Padre.
y yo no cargamos promesa, cargamos la herencia del Padre. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Una promesa es: cuando yo me muera, la casa que yo tengo, mi hijo, va a ser para ti. Una herencia es que cuando el papá murió, mamá murió, el tío murió, quien sea que murió, el papelito dice que la casa es mía. Tengo herencia. Y yo te vengo a decir, por si acaso se nos olvidó, que Jesús murió. Y murió, y nuestra promesa, a causa de su muerte y resurrección, se convierte en herencia para los hijos de Dios. Tenemos herencia en Él, pero necesitamos activar la voz de Dios. No podemos, líderes, no podemos seguir funcionando en el lugar correcto, pero sin revelación de lo que Dios está haciendo. Sara estaba ubicada en el lugar correcto, Sara estaba en el tiempo correcto, pero en su mente seguía siendo Sarai. En su mente seguía siendo estéril. En su mente, siendo profeta de Dios, funcionando en el oficio, estando en lo correcto, seguía mirándose como Sarai, una mujer estéril. Y el Señor dice: ¿por qué te reíste? Sara, activa el depósito que hay en ti. Tú eres la que determinas que el potencial que yo he plantado sobre ti se cumpla. Es importante funcionar en una dimensión diferente. Es importante que esa palabra nos haga clic y nosotros entendamos la autoridad que tenemos en nuestra boca, hermano. Para Dios crear el universo usó su voz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Todo lo que Dios creó lo hizo por medio de su voz. Y cuando Dios habló al hombre, le dijo: vayan, multiplíquense, tengan dominio, vayan a las naciones de la tierra, hagan discípulos en mi nombre. En mi nombre, utilizando mi autoridad delegada para ustedes. Hay un antes y un después cuando nosotros entendemos lo que el Padre nos ha entregado. Hay un antes y un después. No es posible funcionar igual cuando tú entiendes lo que el Padre te ha revelado. Esa letra que el Padre le dio, esa impartición revela uno de sus significados, y en este voy a hacer hincapié. Es revelación, es aliento, pero también es gracia. Gracia. Y les dejo de tarea a los que no la conocen, busquen la letra quinta del alfabeto hebreo. Hei se llama, H-E-I. La forma que está ubicada significa palabra, pensamiento y acción. Habla de la potencia de Jesús en nuestras vidas, pero me voy a enfocar en la gracia de Dios, en la gracia de Dios. ¿Qué es gracia, pastora Sarai? Se lo pongo facilito. Si Jesús me debe $10, hay una deuda, y yo le digo: Jesús, yo te voy a perdonar la deuda de $10, y se la perdono. Eso es misericordia. Pero si yo le digo: Jesús, tú tienes una deuda conmigo de $10, te perdono esa deuda de $10, no me debes nada, y aquí están otros 10. Eso es gracia. Llevarnos a ese lugar donde no lo merecemos, y por la autoridad del Padre podemos estar. Es ir más allá de donde la misericordia está. Y el Padre nos imparte su gracia.
Dice, no solamente te saco del lugar de muerte, no solamente te perdono, sino que ahora te doy posición como hijo y ahora tú tienes la autoridad por medio del Espíritu Santo de caminar como rey, como sacerdote, funcionando en mi potencia, en mi autoridad para manifestar reino de Dios. Eso es gracia. Y tú y yo somos portadores de la gracia de Dios. Somos la voz de Dios. Yo me ponía a preguntar por qué, yo me pongo en el lugar y yo decía, wow, muchas veces yo me encuentro como Sara, funcionando como Saraí. El asunto de que sea mi mismo nombre es pura coincidencia. En el contexto yo decía, wow, muchas veces yo lo hago. O sea, Dios ha hablado una palabra sobre mí y sigo funcionando con mis limitaciones. Yo le preguntaba, Espíritu Santo, ¿qué hay ahí? Y tú sabes algo, hermano, lo que limita la potencia de Dios es un alma fragmentada, un alma dividida. Dios nos dio su palabra escrita, ¿verdad? El logos, la palabra escrita, la verdad. Y esa palabra, todos sabemos un ejemplo práctico. Todos sabemos que el Señor dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, ¿verdad? Eso es una palabra logos. Una palabra escrita. Pero cuando no estamos enfermos, ¿qué decimos? Señor, tú dijiste que tú llevaste mis enfermedades en la cruz y por tu llaga yo fui sanado. Y yo me apropio de esa palabra. Eso es un rema, es una palabra activa, una palabra revelada. Lo que antes era un conocimiento, ahora es una palabra revelada. Pero para que esa palabra revelada funcione en potencia, necesita fluir en el dabar de Dios. ¿Qué es el dabar de Dios? Es ese poder creativo de Dios. Es esa palabra que cuando nosotros la hablamos, sabemos y activamos ese ADN que el Padre nos ha dado. Y no solo hablamos la palabra, no solamente la creemos, sino que cuando sale de mi boca, sale con ese poder creativo. Y nosotros creemos y decimos, yo pondré las manos sobre los enfermos y serán sanos. Y yo activo una palabra logos que se convirtió en rema, en una palabra vida, y la declaro en el dabar de Dios, en la potencia de Dios. De eso estoy hablando aquí. Hablar una palabra de Dios con ADN, con el entendimiento de que cargamos el ADN del Padre. De que yo tengo el potencial porque tengo una herencia. Tengo una herencia dada por Dios. Y es que yo soy portador de la palabra de vida. ¿Cuál es esa palabra de vida? Jesús mismo. Y dice Juan 1:1. Y en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra. Y el verbo era Dios, Jesús. Y el verbo estaba con Dios. Pero nosotros lo vimos manifestarse. Está hablando de esa palabra manifestada a la humanidad por medio de Jesucristo. ¿En cuántos de ustedes vive Jesús? Significa que tú cargas la palabra de Dios, cargas esa potencia de Dios, ese poder en ti, para que cuando tú hables, las cosas tienen que cambiar. ¿Qué es lo que provoca? Vamos a Sara, regresemos a la historia. ¿Qué provocó que Sara, siendo una profeta,
Sara estando en la posición correcta, Sara estando en la función correcta, Sara entendiendo lo que a ella se le había impartido, pudiera en su mente estarse mirando de una forma diferente. Porque su alma estaba fragmentada. Su mente no se había expandido hacia donde el Espíritu la quería llevar. Su mente no se había expandido. Y su mente estaba acá y la palabra quería llevarla aquí. Y decía, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no funciono? Porque la mente la estaba jalando y la estaba manteniendo cautiva todavía en la temporada anterior. No es posible funcionar en la posición correcta con un alma fragmentada. Es importante decirle, Espíritu Santo, haz como tú quieras. Espíritu Santo, haz como tú quieras. Espíritu Santo, revélame qué áreas hay en mí que necesito trabajar. Esta mañana yo podía escuchar al Padre decir, viene la potencia de mi río. Viene la potencia. Viene la potencia. Y yo me ponía a imaginar, mi mente, usted sabe, de caricaturas a veces. Y yo me ponía a imaginar si yo estuviera en un lugar donde hay ríos y escucho la potencia, yo saldría corriendo. Yo no sé nadar. ¿Usted cree que al río le va a importar si yo sé nadar o no? ¿Tú crees que el río va a decir, oh, déjame contenerme, y se va a poner una pared así para contener porque yo no sé nadar? No, ni modo, mijita, estabas ahí. O aprendiste en el camino o adiós Araí. Eso es así. El río de Dios no va a parar. El río de Dios no se va a detener. Y si no sabemos andar en el río, hermano, lo digo con temor de Dios, si no sabemos andar en el río, la potencia nos puede arrollar. La misma potencia nos va a zarandear. La misma potencia que pueda llevarnos de punto A a punto B y llevarnos esas dimensiones de gloria puede provocar en nosotros heridas, que salga a la luz las deficiencias. ¿Eso fue error de Dios? No. ¿Eso es problema de Dios? No. ¿Será que es un Dios malo? No. ¿Es un Dios malo? No. Por eso el Señor nos está dando oportunidades como esta. Por eso el Señor nos está dando palabra como esta el día de hoy. Para poder entender que el anuncio del Padre es gloria. El anuncio del Padre es la manifestación más gloriosa que hayamos podido soñar, que ni siquiera podamos imaginar, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene para nosotros manifestar en esta temporada. El Señor necesita hijos e hijas que entiendan que son portadores de la gloria de Dios, que tienen la potencia y la autoridad para funcionar en el reino y manifestar reino de Dios. Este es el tiempo de los hijos de Dios. Este es el tiempo tuyo y mío. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Cuando yo empecé a trabajar yo trabajo para la escuela, en el área de la cafetería. Y cuando yo empecé a trabajar, yo no hablaba ni jota de inglés. Y me pusieron de cajera, imagínate. Imagínate, sin hablar nada de inglés. Y decía unos disparates, pero nunca me faltó dinero. Porque eso no tenía nada que ver con el lenguaje. Pero yo tenía un problema porque pues yo había estudiado en mi país. Y yo decía, es que esta gente me trata como ignorante.
Y yo peleaba, yo decía, es que piensan que mi cerebro está desconectado de mis manos. No es así. Yo puedo funcionar, pero no me podía comunicar. Y decidí aprender. Mi inglés, por si acaso, no es el mejor. Tengo a Alejandro que me confronta cada que tiene oportunidad con mis errores. Pero decidí aprender. Y yo agarré un diccionario. Y aprendía una palabra por día. Esa fue mi meta. No tenía dinero para ir a una escuela. Teníamos un solo carro. Teníamos que turnarnos el carro. Había muchas limitaciones, pero yo determiné. No me voy a... Una palabra por día. Y cuando ya medio me podía comunicar con señas como fuera, apliqué para una posición de asistente manager. Y me la dieron. Y donde yo llegué, nadie hablaba español. Imagínense eso. Y los niños son crueles. ¿Qué dijiste? No te entiendo. Dios mío. Y pues seguí ahí, no me intimidé. Llegó un momento de esas rebeliones que me dan a mí. Pastor sabe de eso. No la cuente, pastor. Eso se llama. Eso sí tiene un botón de mute. Póngasela, pastor. Cuando me dio una de esas, que yo dije, Señor, tú no me trajiste a este país para esto. Yo estaba mejor allá. Y empecé en ese asunto. Apliqué para manager. Y me lo dieron. Y yo, ¿sabe qué oré? Yo le dije, Señor, no permitas que en mi equipo de trabajo haya ni una persona que hable español. Porque me voy a entrar a la comodidad. Yo necesito seguirme presionando para aprender. Y hice un cambio total, música en inglés, radio en inglés, hasta la Biblia la empecé a tratar de leer en inglés. Todo empezaba y tenía la Biblia en español, la Biblia en inglés, porque yo hice una inmersión total en el inglés. Yo quería aprender inglés, yo estaba determinada a aprender. Y después de 2 años de ser manager, llegó una persona hispana a mi grupo. Y por fin tenía alguien con quien hablar. Estaba feliz de tener alguien con quien hablar, porque yo soy callada por naturaleza, soy callada. Ahí sí me puedes dar el punto, pastor. Quítesela ya. Soy callada por naturaleza, pero pues estaba literalmente en mute. Y llegó alguien empecé a hablar español y ahora yo le digo, Señor, está bien. Porque no es que lo haya alcanzado, pero ya mi mente se expandió para no quedarme en ese lugar de conformidad. En mi computadora en la oficina yo tengo el traductor, tengo un corrector de las sentencias, porque yo antes de enviar un email, yo verifico que la gramática que las palabras sean las correctas y luego la gramática sea la correcta. Y luego los mando, porque tampoco hay que exponer la ignorancia, ¿verdad? No, la ignorancia no se expone, la ignorancia se corrige. Y yo no me voy a pasar vergüenza. Si las paso es porque de plano se me fue, pero generalmente yo me aseguro de no tratar de evitar los errores para seguir aprendiendo, seguir expandiendo. Eso es un ejemplo clásico, hermano, de la vida diaria de lo que es el reino de Dios. Yo vine a este país sin entender nada. Es más, ni el español que hablaba Herminio lo entendía. Griselda sabe lo que hablo, ¿verdad? ¿Quién más está de diferente? Puertorriqueño y mexicano hablamos un español diferente, muy diferente. Y si le pregunta al pastor, va a decir extremadamente diferente. Tremendo. Nuestro primer encontronazo, hermano, nuestro primer pleito fue por el ahora y el ahorita. Español, pero diferente significado para una palabra. Los
los que hemos venido a este país, que no somos nativos de este país, que yo creo que la mayoría, por lo menos nuestros padres, son 2, 3 generaciones atrás, entendemos ese choque cultural y esa nueva adaptación a las reglas de este país. Es lo mismo en el reino de Dios. Venimos a un reino distinto, una cultura distinta. Y para poder funcionar, yo tengo que adaptarme a la forma de vida del nuevo reino. Yo necesito saber cómo se habla en este nuevo reino. ¿Cuál es el lenguaje que se habla? ¿Cuál es el lenguaje que se habla en el reino de Dios? ¿Cuál es el lenguaje, hermano? ¿Español, inglés, mandarín? El lenguaje es la fe. En el idioma natal que usted lo quiera hablar, en el idioma terrenal que usted lo quiera expresar, pero el idioma eterno, el idioma del cielo es la fe. Yo expreso, establezco, me muevo por emuná, por fe que obedece. Una fe que obedece. Yo necesito expandirme, yo necesito estrechar, yo necesito que se extiendan mis estacas, las cortinas de mi habitación que sean extendidas, como dice la palabra, para poder funcionar en el reino de Dios. Dios estableció un cuerpo en la iglesia. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, pero Él es la mente, porque la mente gobierna. La mente gobierna. Necesitamos dejar que la mente de Cristo sea establecida y moverme con la voz de Dios. Si yo permito que la voz de Dios gobierne mi vida, si yo permito que la mente de Cristo sea establecida, yo puedo hablar lo que Él habla, yo puedo declarar lo que Él declara, yo puedo establecer lo que Él establece. Este es el tiempo para que la iglesia se levante, hablar con potencia. Voz de Dios, tú eres voz de Dios, tú eres voz de Dios. Iglesia, entiende, tú eres la voz de Dios, tú cargas ese poder creativo. Tú quieres ver un cambio en este 2020, en lo que queda. Activa la voz profética que hay en ti. Tú quieres ver un cambio en esta nueva década, activa la voz de Dios en ti. Hermano, quisiera darles buenas noticias y decirles, de hoy a mañana todo va a ser de color de rosa y todos ponemos una varita mágica. Se acabaron los problemas, se acabaron todo. No, así no es. Yo les quiero decir, si las cosas se ponen difíciles, tú eres voz de Dios. Si las enfermedades se activan a nivel global, tú cargas una palabra de Dios. Tú eres voz de Dios, tú eres voz de Dios. Hermano, escúchame por favor. Tú eres voz de Dios. Y yo voy a orar atrevida. Los que me conocen saben que yo soy atrevida. Y yo voy a orar que la luz de Cristo alumbre las áreas de oscuridad en su vida y en la mía en esta semana. Y que se puedan ver las áreas para corregir. Y que podamos alinearnos a la voz de Dios. Le doy un ejemplo. Una vez yo tenía visita en mi casa y en ese tiempo yo tenía 2 trabajos. Y casa, iglesia, todo lo demás. Alejandro estaba más pequeñito. Y se me ocurrió justo cuando iba a recibir visita. Así de esas veces que a última hora, ya. Cambiar una luz que se había fundido en la sala, en la cocina. Pues los que conocen mi casa saben que la cocina y el comedor está ahí. Y se me ocurre cambiar la luz. Y cuando yo veo un montón de telarañas que no se miraban cuando no estaba en la luz. Y me acuerdo que llegó el papi de Tania
Y yo le digo, era octubre, yo le digo, Pastor Luis, tranquilo, yo no celebro Halloween, yo solo decoro, ¿ok? Tranquilo. Yo estaba que me moría de vergüenza. Nunca más vuelvo a poner un foco antes de que llegue visita. Que se quede en oscuridad. Porque la luz sacó a ver lo que yo no miraba diariamente. ¿Me entendieron, verdad? Yo declaro la luz de Cristo sobre ustedes. Yo declaro la luz de Cristo sobre usted y sobre mí. Que esta semana nosotros digamos, santo Dios, cómo yo tenía esto escondido ahí. Gloria a Dios. Porque cuando el río de Dios siga fluyendo con potencia, eso no te va a estorbar para poder fluir con el río de Dios. Siempre vea los procesos del Padre como oportunidades para crecer, oportunidades para sanar, oportunidades para levantarse, oportunidades del Padre. Eso es reino de Dios. Eso es reino de Dios. No son cuentos de hadas. No son historias bonitas que maquillemos. El reino de Dios es un estilo de vida cristocéntrico. Un estilo de vida cristocéntrico. Estén alertas esta semana. Jesús está alerta. Está alerta. Está alerta. Las historias del pasado quedaron cortas con lo que Dios va a hacer. Y empieza esta semana. Lo profetizamos sobre su vida. Extienda sus manos sobre Jesús. Jesús, Dios tiene cosas grandes sobre ti. Y en el nombre de Jesús yo declaro los ángeles del Padre cubriéndote en todo momento. No hay proceso de visión. Yo puedo ver tu visión expandida en el que vayas a entrar, que el Padre no haya enviado ángeles delante de ti con espada desenvainada para cubrirte. Yo bendigo sus vidas. Yo bendigo sus vidas. Yo bendigo sus vidas, iglesia. Yo bendigo su vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que los dones y talentos que el Padre les ha dado en esta semana fluyen con potencia. No limite la voz de Dios. Hay potencia de Dios para ustedes. Hay potencia de Dios en el nombre de Jesús. Yo los bendigo. Les voy a invitar que se ponga de pie. Y yo quiero declarar el favor de Dios sobre ustedes. No hay intimidación para los hijos de Dios. No hay intimidación para los hijos de Dios. No hay intimidación para los hijos de Dios. Iglesia, no te intimides. Esta semana es una semana de victoria. Esta semana es una semana de victoria en Él. En Él, para Él y por Él. Vamos a vivir y disfrutar en esa victoria.